Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desenterrar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, específicamente en lo que respecta a dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a hablar de ese polémico tuit que Kerem Bürsin publicó y luego borró, un tuit que, según muchos, revelaba el gran secreto de Hande Erçel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las posibles implicaciones y tratar de entender qué fue lo que realmente sucedió detrás de escena. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el entretenimiento, las últimas noticias de celebridades, análisis de tendencias y, por supuesto, todo lo que rodea a sus ídolos favoritos. Si aman el contenido que creamos, una suscripción es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ningún vídeo nuevo. Además, dejen sus notificaciones activadas para que sean los primeros en enterarse cuando subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con este tema candente. La noticia de un tuit borrado por Kerem Bürsin, que supuestamente revelaba un gran secreto de Hande Erçel, saltó a los titulares hace algún tiempo y causó un auténtico revuelo. Para quienes no estén al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel son una pareja que conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo, no solo por su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, sino también por su evidente conexión en la vida real. Su relación se convirtió en un tema recurrente en los medios y en las redes sociales, y cualquier pequeña mención o interacción entre ellos era analizada con lupa. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que Kerem publicó y luego borró? La información que trascendió, basada en capturas de pantalla y testimonios de usuarios que lo vieron antes de que desapareciera, apunta a que Kerem habría compartido un mensaje en su cuenta de Twitter en el que hacía una referencia directa a Hande y a algo que ella estaba haciendo o planeando. Los detalles específicos del contenido del tuit varían según la fuente, pero la idea general giraba en torno a un proyecto muy importante o un secreto personal de Hande que Kerem, en un aparente descuido o quizás con la intención de apoyarla, habría compartido sin su consentimiento explícito, o al menos sin el nivel de discreción que Hande deseaba. Algunas de las versiones más populares que circularon en ese momento sugerían que Hande estaba trabajando en un proyecto secreto fuera de Turquía, quizás una colaboración internacional o una iniciativa personal que ella quería mantener bajo un velo de misterio hasta el momento adecuado. Otros rumores hablaban de algo más íntimo, relacionado con su vida personal, un secreto que ella confiaba a Kerem pero que él, de alguna manera, hizo público. La ambigüedad del tuit borrado, sumada a la naturaleza privada de la información, fue precisamente lo que encendió la chispa de la especulación. Es importante recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten una conexión directa y auténtica entre las celebridades y sus fans, fomentando la cercanía y la transparencia. Por otro lado, un simple desliz, un tuit mal redactado o una publicación impulsiva pueden tener consecuencias desproporcionadas, especialmente cuando involucran a figuras públicas de la talla de Hande y Kerem. La velocidad con la que la información se propaga en Internet significa que una vez que algo es publicado, incluso si se borra segundos después, ya ha sido visto, capturado y compartido por miles de personas. La reacción del público ante este incidente fue, como era de esperar, intensa. Por un lado, estaban los fanáticos que defendían a Kerem, argumentando que quizás solo estaba siendo un novio orgulloso y que su intención era, en el peor de los casos, una metedura de pata sin mala intención. Otros, sin embargo, criticaron su falta de discreción, señalando que la privacidad de Hande debería haber sido una prioridad, y que un secreto es un secreto por una razón. Las redes se llenaron de debates, con opiniones divididas y teorías que iban desde lo más plausible hasta lo más descabellado. Lo más interesante de este caso es la reacción posterior de Kerem. El hecho de que borró el tuit casi de inmediato sugiere que se dio cuenta de su error o de las posibles repercusiones. Esta acción, si bien un intento de rectificación, también alimentó más las especulaciones. ¿Por qué borrarlo si no había nada de qué preocuparse? ¿O era precisamente porque había algo delicado que no quería que se hiciera público? Ahora analicemos las posibles implicaciones para su relación. Si bien Hande y Kerem demostraban una gran complicidad y amor, este tipo de incidentes pueden poner a prueba la confianza mutua. La confidencialidad es un pilar fundamental en cualquier relación, y más aún cuando se trata de información sensible.
Sin embargo, también es cierto que las parejas cometen errores, y la forma en que los manejan es lo que realmente importa. Ambos son profesionales, y es probable que hayan tenido una conversación privada sobre este tema. El hecho de que su relación, hasta donde sabemos públicamente, continuó sin mayores problemas después de este incidente, sugiere que lograron superar esta situación. Además, debemos considerar el contexto de la fama. Cuando eres una figura pública, cada uno de tus movimientos está bajo escrutinio. Un simple tuit, que para una persona común pasaría desapercibido, para ellos puede convertirse en un evento noticioso. El gran secreto que se insinuaba en el tuit de Kerem se convirtió en una fuente de intriga precisamente porque se asociaba con Hande Erçel, una actriz que tiene una base de fans global masiva y que a menudo mantiene su vida privada relativamente reservada, a pesar de su alta visibilidad. La especulación sobre este secreto también abre la puerta a reflexionar sobre la delgada línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Hande, como muchos artistas, probablemente desea tener un espacio para su intimidad, lejos de los flashes y los rumores. Los actos impulsivos, incluso bien intencionados, de quienes los rodean, como en este caso Kerem, pueden erosionar esa privacidad. Es un recordatorio de la responsabilidad que conlleva tener una plataforma tan grande. Otro aspecto a considerar es la propia narrativa que se crea alrededor de sus vidas. Los medios y los fans a menudo buscan historias, y un incidente como este proporciona material abundante para la discusión y el análisis. El gran secreto se convierte en una especie de mito moderno, algo que se rumorea pero que nunca se confirma del todo, lo que aumenta su atractivo. Podríamos preguntarnos también sobre la estrategia de comunicación. Si Hande estaba planeando algo importante y quería mantenerlo en secreto, un tuit de su pareja, por muy bien intencionado que fuera, podría haber comprometido esa estrategia. Esto nos lleva a pensar en la importancia de la coordinación y la comunicación dentro de las relaciones, especialmente cuando hay proyectos profesionales en juego. A medida que las noticias de este tuit comenzaron a circular, la presión sobre Kerem y Hande para abordar el tema debió ser inmensa. Sin embargo, es posible que hayan decidido no dar declaraciones públicas, optando por resolverlo en privado. Esta suele ser una estrategia común para las celebridades, para evitar alimentar más el fuego de la especulación y para mantener el control sobre la narrativa de sus vidas. En retrospectiva, este incidente del tuit borrado por Kerem Bürsin nos deja con varias preguntas y reflexiones. Primero, subraya la volatilidad de las redes sociales y el poder que tiene un solo mensaje, incluso uno efímero. Segundo, pone de manifiesto la delicada balanza entre la vida pública y privada de las celebridades, y la importancia de la discreción y la confianza en las relaciones. Y tercero, nos recuerda cómo la curiosidad y el deseo de conocer los secretos de nuestros ídolos pueden llevar a un torbellino de especulaciones. Aunque nunca llegamos a saber con certeza cuál era el gran secreto al que se refería el tuit borrado, la historia en sí misma es fascinante. Nos muestra la complejidad de la fama, las relaciones en el ojo público y la manera en que un simple error puede generar un gran revuelo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, a pesar de su éxito y de estar expuestos a este tipo de situaciones, siempre han demostrado ser profesionales y, hasta donde se puede apreciar, han mantenido una relación sólida. Para concluir este vídeo, quiero recapitular brevemente lo que hemos discutido. Hemos explorado el polémico tuit de Kerem Bürsin que, según se rumoreaba, revelaba un secreto de Hande Erçel. Hemos analizado las diferentes versiones que circularon, las posibles implicaciones para su relación y el contexto de la fama que rodea a estas dos estrellas. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de las redes sociales, la privacidad de las celebridades y la forma en que se construyen las narrativas en torno a sus vidas. Al final del día, lo que queda es la intriga y la confirmación de que incluso los momentos aparentemente pequeños pueden tener un gran impacto en la esfera pública cuando se trata de figuras tan queridas. Agradezco enormemente a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este análisis. Me encanta poder compartir estas historias y reflexiones con esta comunidad tan fantástica. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tuit? ¿Creen que fue un error honesto de Kerem? ¿Tienen alguna teoría sobre cuál podría haber sido ese gran secreto? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de las noticias y el análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.